la carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Krumfle, anunció que convocará al Pleno el próximo 6 de febrero para tratar en segundo debate el proyecto de ley económico urgente para enfrentar el conflicto armado interno que plantea el alza del IVA, entre otras medidas tributarias. ¿Las medidas tratadas ofrecen soluciones estructurales? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Napoleón Santamaría, abogado tributario. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Saludos, Gisela, muy buenas tardes. Saludos a todos los amigos que nos atienden. Gracias por acompañarnos. Doctor, el miércoles 31 de enero la Comisión de Desarrollo Económico aprobó con 5 votos a favor el informe para segundo debate en el Pleno. Estos son los puntos con los que se aprobó el informe. IVA, la tarifa permanente será del 13% y subirá temporalmente al 15% durante el 2024, 25 y 26. Además, los materiales de construcción tendrán una tarifa del 5% en el IVA. Doctor, ¿el alza temporal del IVA es una falacia cuando el Estado tiene un déficit estructural en sus cuentas? Mi querida Gisela, a ver, toda América Latina ha reformado la tarifa del IVA. Colombia la subió en el 2017, del 16 al 19, Perú también lo hizo, Argentina, Chile, hasta Panamá lo subió del 5 al 7 en el 2011. Pero ningún país de América Latina lo hace por una temporalidad para luego bajarla. Esto no existe en ningún momento de la planificación fiscal de tributación. ¿Y por qué entonces los ecuatorianos hacemos esto? Porque esta es la forma de golpear dulcemente, ¿sí? No, nadie quiere perder capital político, nadie quiere tomar las decisiones, aunque duras, pero estructurales, y entonces las pretende vender con que... Sobre todo en un año preelectoral, ¿no? Y peor aún en un año preelectoral, pero esto, yo soy el católico que usted dice, el tema es no estructural, ¿no? ¿Esto es suficiente? No, con eso, pero no es suficiente, no es responsable. O sea, en un año no se van a solucionar la falta de ingresos estatales. Imagínense que cerramos con 5.000 millones de déficit. Estos 3 puntos nos van a dar 1.400 millones, nos dice el SRI, que es una parte, ni siquiera el 33% del hueco que tenemos como déficit fiscal, entonces no. Y peor si lo hacemos temporal. Y dos, mi querida Gisela, que también ayer se aprobó, es el ISD. El ISD vuelve a subir al 5%. Entonces, mire lo que le hacemos al país, ¿no? El ISD en el 2011 era el 2%. En el gobierno de Correa subió al 5%. Luego la Corte Constitucional revisó esa subida y dijo, no, esto es inconstitucional, tiene que bajar del 5 al 2. Y comenzamos a bajarle al 4, al 3.5 y ahora estamos en el 3.50. Y la reforma de ayer dice, vuelve a subir. Entonces, mire esta irresponsabilidad, sube y baja, dice, la increíble. Y volver al 5% del impuesto a salida de divisas es un retroceso en los procesos de reformas tributarias para dinamizar la economía. Es un retroceso terrible. Le explico a la audiencia por qué. Porque cuando no había el ICD, entonces un producto, vamos a poner un ejemplo, valía 100. Cuando subió así al 5% del ICD, ese producto valía 105, obviamente, porque subió 5%. Luego lo bajamos al 3.50 y el precio no bajó, se quedó en 105. Ahora que lo vamos a subir 1.5 más, va a subir a 106.5, perjudicando a 17 millones de ecuatorianos al precio y no beneficiando a la caja fiscal. Entonces, ¿y qué va a suceder en la economía y las exportaciones con este incremento del ISD? ¿Qué va a pasar? Porque mire que vamos a tener doble afectación, y se la vamos a tener. 3 puntos de IVA, por lo menos como usted bien lo decía, temporalmente por el 24, 25, 26, 3 puntos de IVA. Pero más 1.5 de impuesto a las divisas, casi el 5% en todos los importados, bienes y servicios importados. Y eso ya puede golpear de manera un poquito más fuerte y acelerado al proceso inflacionario de la economía ecuatoriana, al precio en resumen, ¿no? Ojalá los entes de control se dediquen realmente a controlar y evitar especulación, que no haya un abuso desmedido en la fijación de los precios. Sería muy peligroso que
la especulación se activa. Ahora, Napoleón, el gobierno ha asegurado que ese financiamiento que vendría de justamente estas medidas del IVA, del incremento del IVA, es para el conflicto armado interno. Sin embargo, también se han escuchado algunos anuncios de que no hay financiamiento para el pago de los salarios de los funcionarios públicos, de que también es necesario para eso, que el déficit fiscal es más, algunos expertos dicen que es más de 5,000 millones. ¿Las medidas propuestas por el gobierno tienen alguna garantía legal de que se generarán para el financiamiento del conflicto armado interno? ¿O simplemente puede, después de recaudar ese dinero, usarlo para lo que quiera? Mire, mi querida Gisela, el tema está en que, aparte de los dos que hemos conversado, que es el IVA y el ICD, también se crean dos nuevas contribuciones. Una es para la guerra. Ajá. Y dice, ¿y qué es esta? Es que todas las compañías, todas, que han tenido utilidades en el año 2022, ¿sí? El 22, van a pagar un 3.25% más como una contribución a la guerra en el año 2024, o sea, en este año, y en el 2025 otros 3.25 sobre esas utilidades del 2022. ¿Se excluyen a micro, pequeñas empresas? Se excluye a las micro y a las pequeñas, no a las medianas ni a las grandes. Y ese, Gisela, sí tiene entonces una orientación. Ese se llama impuesto de guerra y va a servir, una contribución de guerra, y va a servir para atacar precisamente eso. Pero también se crea otro que es para los bancos y cooperativas, otra contribución adicional por las utilidades de los bancos y cooperativas. El IVA y el ICD, estos últimos tres, si van a la caja fiscal general, que va a tener que, como destino, cubrir en parte, Gisela y amigos, el déficit fiscal, porque si creemos los ecuatorianos que con esto solucionamos todos los problemas, la respuesta es no. Luego de este ajuste fiscal hay que ver subsidios a los combustibles, hay que ver calidad de gasto, hay que ver reducción del Estado, hay que ver muchos otros temas, porque el país realmente está en una situación muy compleja, muy dura. Ahora, Napoleón, estas contribuciones especiales no han dado resultados en los gobiernos anteriores. Hemos visto en el terremoto, ¿qué pasó con eso? Se robaron la plata. No llegó a la gente necesitada, esa contribución que hicimos todos los ecuatorianos. ¿Estas son medidas parche? Definitivamente, Gisela. Primero lo que usted dice, ¿no? Es, los ecuatorianos somos creativos en hacer estas cosas parciales. Ahora creó una contribución, no, ahora sacó esto, ahora contribuciones así puntuales, nada estructural. ¿Por qué? Porque no pensamos en un país a largo plazo, a 10, a 20 años, sacarle el país, no. ¿Deberían estas contribuciones convertirse en impuestos permanentes entonces? Mire, por ejemplo, en Colombia tienen contribuciones permanentes, ¿no? El sector petrolero tiene contribuciones permanentes, el sector minero tiene, los grandes patrimonios tienen, la Argentina lo mismo, Chile lo mismo. Pero estructural, porque no hay que ayudarle al señor Noboa actualmente, ni al gobierno del señor Noboa, ni al que viene, sino ayudarles a todos los que van a este país, ayudándole al Ecuador. Y eso es creando política pública a largo plazo, estable, certera, que se sepa cuánto se cuenta de recursos. Pero usted decía una parte importantísima, decía, y esto es legal. Y la verdad es que ya se ha anunciado por parte de algunos contribuyentes, entre esos la banca, que está diciendo que estas incorporaciones que ha hecho la Asamblea podrían ser inconstitucionales. La Asamblea no tiene potestad, solo el presidente puede plantear. Y esto lo ha dicho la Corte Constitucional varias veces, solo el presidente tiene iniciativa privativa para crear impuestos. Y por lo tanto parecería que hay actores que van a ir por la banda de discusión, que será terrible. Imagínense sufrir tanto por una ley para que luego la Corte lo declare inconstitucional. Eso sería otro gravísimo error para el país. ¿Cuántas veces nos habremos reunido, abogado, con usted en este mismo escenario para tratar reformas tributarias? Tantas reformas tributarias que hemos tenido en los últimos años. Es la que vamos en los últimos 24 años, 28 reformas, y nos hemos reunido más de 28 veces, y es increíble que todavía no podamos hablar de una buena reforma para el país, una forma estructural que nos ayude, nos saque adelante. Pero esto es por un tema, Gisela, esta mezquindad política de pensar en las próximas elecciones y no pensar en largo plazo y nuevas generaciones, en 20 años de desarrollo nacional. Y esto es un llamado a la atención a los políticos. Los políticos no pueden pensar en sus mezquinos intereses electorales.
ellos tienen que dar un voto de generosidad para pensar en un gran país que beneficie a los 17 millones de ecuatorianos, me quedé diciendo. ¿Y cómo es en la región? O sea, me refiero, ¿es normal en los países de la región tener una cantidad exorbitante de reformas tributarias en periodos de tiempo muy cortos? ¿Es normal esto? Es que la región, Gisela, por ejemplo, Perú, nunca ha bajado el IVA. Entonces, como no baja el IVA, no tiene que ser reformas. Colombia nunca ha bajado impuestos indirectos como el ISD ecuatoriano. Entonces, como no hace esas locuras, no tiene que ser reforma. Mire que el señor Lazo, el año 2023, que con usted analizamos el tema y le criticamos de luego, hasta revisó y bajó el impuesto a la renta. Es una locura. ¿Qué país en América Latina o del mundo bajo impuesto a la renta? Nadie. Bueno, es que en Ecuador hacemos cosas. Después de subirlo, pone una reforma, lo sube y después pone otra y lo les baja. doy un garrotazo y después les bajo una parte. Porque estoy perdiendo popularidad, nada más. Porque políticamente no me está ayudando, estoy perdiendo. Esto es lo que le ha hecho tanto daño al país nuestra clase política, me quiere decir, lastimosamente con usted. Siempre digo una frase, la mejor reforma sería la que no le hacemos al país, le dejamos tranquila. Pero una clase política que hay que tenerla muy, muy chequeadita, ¿no? Sobre todo en la Asamblea ahora que están discutiendo estos temas que estamos analizando, doctor, porque, por ejemplo, los socialcristianos dicen, no, nosotros ya dijimos que no vamos a poner impuestos, que eso ofrecimos en nuestra campaña, no lo vamos a hacer, hacen comunicados, dicen que no, que se oponen, pero sin embargo veamos cómo van a votar, ¿no? Vamos a ver si votan realmente oponiéndose a la reforma o votan o simplemente se abstienen y hacen lo mismo que nos hicieron cuando pasó justamente la primera reforma tributaria de Guillermo Lasso, ¿no? Que ahí pasó la misma reforma que después la quitó. Y mire el tema de hoy los dicen, no, es que no se abstienen vamos, y pasa por el Ministerio de la Ley. Peor sería eso, imagínense el mensaje al país, no, este país no se puede poner de acuerdo, sacar un impuesto y dejan que se apruebe por el silencio. Sería terrible. Pero sobre el tema de algunos partidos entre los cristianos que no más impuestos, no se puede recordar, el mayor incremento del IVA se produjo precisamente en el gobierno cristiano del ingeniero Flores Cordero, donde subió el IVA del 6 al 10%. Mire, cuando gobernaban era correcto subir el IVA, y ahora que no gobiernan es incorrecto y parece que eso igual que la Revolución Ciudadana, ¿no? Cuando estaba el presidente Correa. Exacto. 14%. Subieron el IVA. Y ahora es incorrecto. Este doble estándar que nos hace tanto, nuevamente, la clase política le queda debiendo al desarrollo del país. Siempre le queda debiendo. Veamos cómo actúan ahora. Doctor, ahora hemos hablado mucho con usted de cómo afecta la inseguridad tributaria al sector privado en el país, pero es importante recordarle a los ecuatorianos cómo nos afecta. No, es terrible, porque la inseguridad tributaria es cambiar las reglas de juego de un país. Y queridos amigos, cuando cambiamos las reglas de juego, ahuyentamos al ancla más importante de desarrollo de una nación, en la inversión extranjera. Entonces, créanme que hoy día un inversionista de Inglaterra, de Panamá, no quiere venir al Ecuador. Incluso la inversión nacional, doctor. Uy, parece que lo perdí, doctor. Parece que algo pasó con su audio. Perdón, no, ahí está. Ahí se le escucho. Ahí está. Me decía. No, le decía que el mayor problema de esa inversión extranjera es ahuyentarle. No habrá ningún inversionista del mundo que quiera venirse al país con sus capitales, visto que este país cambia las reglas de juego permanentemente. Y entonces, no pensemos sacarle de la pobreza al Ecuador, si es que somos el repelente ideal para que no venga inversión extranjera. Porque eso resulta en falta de empleo, en no generación no se generan nuevos empleos. ¿Cómo ha generado riqueza Chile? Con inversión extranjera de empresas mineras que le apuestan al país, que meten recursos, que generan empleo, que pagan impuestos, etcétera. Igual que Perú. Igual que lo ha hecho Perú, y desde luego Colombia recibe ingentes cantidades de recursos económicos. Por ejemplo, ¿sabe cuánto? Dice la Colombia recibió de inversión extranjera 9.000 millones el año anterior, 23. Ecuador no llega a 600 millones.
Es dramático lo que estamos haciendo. Le estamos dañando terriblemente a nuestro país. Y no pasa eso ahora, doctor, cuando tenemos una guerra en medio, sino que ha pasado siempre por el cambio de reformas tributarias constantemente, que obviamente hacen dudar a los inversionistas en decir, bueno, aquí no tengo ninguna seguridad, porque un día me dicen que esto es lo que tengo que pagar y esto yo pienso que voy a ganar, y después resulta que no, que tengo que pagar otra cosa y gano menos de lo que yo tenía planificado. Entonces, ese temor, es lo que usted dice, hace que nadie quiera venir a invertir en nuestro país. Pero no es ahora por la guerra, es de siempre por esa inestabilidad jurídica en la que estamos. Y Gisela, entonces, eso lo que, en el resumen, lo que le estamos diciendo nosotros al mundo es, no le podemos vender a nuestro país. No tenemos claro dónde vamos como Ecuador. Este barco llamado Ecuador no tiene un rumbo cierto ni un puerto seguro. Y ante ese conjunto de inseguridades, inestabilidades que nosotros hemos provocado, la inversión extranjera desgraciadamente se ha ido a cualquier otro país y ha evitado las cosas ecuatorianas. Terrible. Así que el trabajo es muy fuerte, ¿no? Ponernos a trabajar en el país, pensar política pública, reestructurarlo, pero nuevamente, sin decisión de la clase política, esto va a estar muy, pero muy difícil. Más fácil ganamos la guerra que cambiar a nuestra clase política. Yo le agradezco muchísimo, doctor. Siempre es un gusto conversar con usted. Igualmente, gracias, mi querida Gisela. Una excelente tarde. Nos acompañó Napoleón Santamaría, abogado tributario. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades.